Buenos días, estudiantes. Comenzamos con la continuación de nuestro tema 6. Nos toca hacer presión capilar. Capilaridad es el fenómeno por el cual un líquido sube por un tubo capilar gracias a la mojabilidad. La presión capilar es la diferencia entre la presión ambiente y la presión ejercida por la columna del líquido. La presión capilar incrementa cuando decrece el diámetro del tubo. En esta figura que estamos viendo está lleno de agua. Hay una presión en A, que es la presión al nivel del agua, y se igualan las presiones debido a esta cabeza hidrostática de agua que es desde el tope del agua hasta el menisco dentro del tubo capilar. A iguala las presiones debido a la cabeza hidrostática de agua que se llama H menos la presión capilar a través del menisco. Presión capilar versus diámetro del tubo. Aquí vamos a hacer un experimento. En la naturaleza también esto se presenta con las gargantas porales. Este es un líquido que puede ser agua y aquí tenemos una serie de tubos de diámetros que van creciendo. A es chiquito, B es más grande, C es más grande, D es más grande, E, F. Entonces, en la geología, ¿qué ocurre? La presión capilar de un reservorio incrementa con la disminución del tamaño de poro o más específico, el diámetro de la garganta de poro. La presión capilar está relacionada a la tensión superficial generada por dos fluidos adyacentes. Este incrementa con el incremento de la tensión superficial. En sistemas de poros con mojabilidad, el menisco es convexo con respecto al agua. En sistemas petróleo mojante es cóncavo. ¿Qué quiere decir esto? En A es petróleo mojado y en B es agua mojada. En el petróleo, el agua incide de esta forma al petróleo. Apaguen sus micrófonos, por favor. Y en B, en el petróleo, en el agua, perdón, está mojado por agua, el menisco se mete hacia el agua. Y aquí veremos que si un tubo es bien delgadito, la presión capilar es más alta. Conforme el diámetro del tubo va agrandando, la presión baja aquí, en C baja aquí, D, E y F, y la presión baja en este sentido de acuerdo al radio de capilaridad del poro. El radio de capilaridad del poro está en la horizontal y en la vertical está la presión capilar. Curvas de presión capilar para varios reservorios. La curva más típica es esta 1, pero vamos a explicar en qué consiste. La saturación de agua va de 0 a 100 en el eje de las X y la presión capilar va de 0 a 100 también en el eje de las Y. Pero nosotros sabemos
que en un reservorio siempre hay agua, saturación de agua irreducible. Esa saturación de agua irreducible puede ser generalmente 20-25%. Entonces, la presión capilar que estaba alta aquí disminuye hasta aquí, y esa es una curva típica de un reservorio de buena calidad, tanto de la porosidad como permeabilidad. En cambio, la curva 2 ya aquí pierde la calidad el reservorio, ya va haciéndose pobre y con una presión de desplazamiento más alto y contenido más alto de agua irreducible. Cuanto más pobre es el reservorio, el agua irreducible se baja aquí, ¿ve? Y el 3 ya es definitivamente un reservorio de calidad muy pobre. Un reservorio de calidad muy pobre. Porque el agua irreducible ya está en el orden de, debe estar en el orden de 30-40%, digamos. Vamos a hablar de la esfericidad. Aquí están los de baja esfericidad hasta una esfericidad de bien redondeada, en este caso, y en este caso también. Esto es en granos de alta esfericidad. El incremento del redondeamiento se va de lo más bajo hasta lo más alto. Entonces, en granitos de alta esfericidad, el grano termina bien redondeado, bien redondeado. Y va muy anguloso, pero tiene algunas partecitas redondeadas. Angular, pero siempre con sus partes redondeadas. Subangular, subredondeado, fíjense en el subredondeado, el redondeado y el muy bien redondeado. En los de baja esfericidad existe lo mismo, pero fíjense aquí se nota bien. En el subangular, aquí ya está casi bien redondeado, en cambio aquí está más o menos lo mismo aquí. Y fíjense, el bien redondeado de alta esfericidad y el bien redondeado en el de baja esfericidad. Y así se muestra cómo los granos están presentes en la naturaleza. Ahora, eso está relacionado a la porosidad y permeabilidad versus el tamaño de grano y la selección. ¿Qué quiere decir? Cuando un yacimiento está muy pobre seleccionado, entonces la permeabilidad es la porosidad es baja, en el orden de 22%, y la permeabilidad es muy pobre. Aquí está el tamaño de grano y aquí está tamaño grueso, medio, fino y muy fino. En el grueso llega a este punto y en el pobre mejora la porosidad e incrementa un poquito la permeabilidad. En el moderado, más poroso y aumenta la permeabilidad. Aquí está el bien clasificado y cuando está bien clasificado tiene permeabilidad desde el orden de 40%, 38%, así. Y aquí está muy bien clasificado y extra bien clasificado, también con
porosidades altas y permeabilidades altas. Y así va viniendo del medio el grano fino. El muy fino, digamos. Cuando es grano muy fino, la permeabilidad es 10 milidarcis más o menos. Y la porosidad puede llegar hasta un 31%. Pero si ustedes se fijan, 10 milidarcis sí puede servir para producción de petróleo. Y así sucesivamente va subiendo conforme el grano va aumentando, la permeabilidad va subiendo poco a poco. Y la porosidad también va creciendo poco a poco. Ahora vamos a ver cómo es el empaquetamiento de esferas. Este experimento es con unas esferitas de diámetro igual. Si nosotros formaríamos así como cubitos, como esto, se llama un arreglo cúbico. En cambio, si nosotros formamos así, como que esto es en la naturaleza, se llama arreglo rómbico. Rara vez hay un arreglo cúbico, pero si hubiera, nosotros tendríamos un 48% de porosidad máximo. Esto es lo máximo que se puede obtener de porosidad. Cuando ustedes vean en algún registro 50, 55% de porosidad, entonces quiere decir que algo está fallando. Algo está fallando, ya sea el registro o el empaquetamiento de los granos, o no están interpretando bien el empaquetamiento de los granos. En cambio, en un arreglo cúbico, que es lo que generalmente tenemos, el romboédrico, el arreglo romboédrico tiene un porcentaje de porosidad del 26%. Las areniscas generalmente, ¿cómo son? Están estratificadas. Por lo tanto, cuando hay una estratificación, cuando ya está consolidado, puede venir alguna corriente de agua o de cualquier líquido. Por la parte horizontal va a fluir más rápido. ¿Por qué? Porque los granos están orientados paralelos a la corriente. Entonces, la permeabilidad en X, en la horizontal, es mayor que la permeabilidad vertical. Es mayor que la permeabilidad vertical en Z y es mayor que la permeabilidad en Y, la permeabilidad horizontal. Por eso es que se hace analizar los testigos de ambas permeabilidades, KXY y KZ. KZ es la permeabilidad vertical, que esa es siempre la más baja. Vamos a ver las variaciones de permeabilidad de acuerdo a los arreglos en la naturaleza. El tamaño de grano, si está en la base muy fino, la permeabilidad va a ser más poca. Si el tamaño de grano crece, incrementa hacia el techo de las formaciones, la permeabilidad va a incrementar como está en A. En cambio, en B, el grano grueso está en la base y el grano fino está en el tope. Entonces, la permeabilidad incrementa cuando existe grano grueso. Aquí es menos permeabilidad, mejora la permeabilidad y mucho mejor cuando el grano es grueso. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, ¿se entiende?
Vamos a ver la permeabilidad en cuerpos de areniscas. Este es un canal, pero este es el rumbo de la línea de costa. Este es el rumbo de la línea de costa y los sedimentos se depositan en este sentido. Entonces, aquí hay, esto se llama canal y barra de barrera. ¿Cómo es en un canal? La base del canal está aquí, es grano grueso. Y el tope del canal es grano fino. Entonces, el tamaño de grano a este lado está grueso y a este lado es fino. Por lo tanto, la permeabilidad, cuando hay grano grueso, es grande la permeabilidad. A medida que el grano va disminuyendo, la permeabilidad disminuye hasta que llega un momento en que en lutitas casi no existe permeabilidad. En cambio, en el tope de la barrera, estamos hablando de esto, en el tope de la barrera está el grano grueso y en la base de la barrera está el grano fino. Entonces la permeabilidad en el tope de la barrera va a ser bastante permeabilidad y va a ir disminuyendo, cosa que cuando hay arcilla ya prácticamente no hay permeabilidad. ¿Se entiende eso? Esto es consecuencia de esto. Ahora vamos a ver la variación de la permeabilidad en un canal. Esta es la superficie y la profundidad de este canal está por debajo de la superficie. Este es un canal, si ustedes tienen la figura podrían pintarlo de amarillo y la permeabilidad aquí está en milidarcis. Aquí obviamente va a tener 0 de permeabilidad, lo mismo que aquí. Ni bien nos vamos metiendo al canal, la permeabilidad va a subir hasta que llega a tener en la parte central donde está pura arena, la mejor permeabilidad. En esto, si nosotros tenemos un canal y tenemos un pozo que bombea aquí, una prueba de bombeo, el eje del canal está aquí, entonces estos son contornos de permeabilidad de este pocito de aquí, lo han agrandado aquí. La permeabilidad está en 250 milidarcis, 275, y aquí también está 275. Pero en el pozo es concéntrico. Más grande permeabilidad cerca del pozo. Más poca permeabilidad cuando está más alejado del pozo. Continuidad del reservorio. Una vez que el campo de petróleo o gas se ha descubierto, se establece sus reservas y el método óptimo de ser recuperados. Aquí quiere decir el método óptimo de producción. El prerequisito para resolver reservas y producción es conocer en detalle el contenido del reservorio. Pocas trampas contienen reservorios que son uniformes en espesor, en porosidad y en permeabilidad. La mayoría son heterogéneos que cambian a extremos. Un reservorio se divide en espesor bruto pagable y en espesor neto petrolífero. De esto, este puntito, anótense
voy a hablar con bastantes ejemplos cuando estemos haciendo los cálculos volumétricos que viene casi enseguida de esto. La próxima clase, digamos. El espesor grueso pagable es el intervalo vertical total desde el tope del reservorio hasta hacia abajo el contacto agua-petróleo. El neto petrolífero es el espesor vertical acumulativo desde el cual el petróleo actualmente puede ser producido. Esta partecita voy a explicar con bastantes gráficos, pero la próxima clase. En muchos campos, el neto petrolífero puede ser considerablemente menor que el espesor grueso. Esto quiere decir, si el espesor grueso es 20 metros, el neto petrolífero tranquilamente puede ser 2 metros. La diferencia entre espesor grueso y neto petrolífero es debido a dos factores. La porosidad primaria con la cual el reservorio fue depositado y los procesos diagenéticos que han destruido la porosidad original por cementación o mejorado por disolución. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos una arena, pero con el tiempo esa arena tiene, por decir, 20% de porosidad. Pero con el tiempo y el peso de las capas superiores, esa porosidad puede bajar a 17, 16, porque el peso de las capas de arriba han compactado el nivel y lo han como apretado. Por lo tanto, la porosidad baja. Pero también podría ocurrir que un nivel de arena que estaba bien cementado con carbonato, con calcita, con muchos elementos, con el tiempo podrían circular algunas aguas que van disolviendo esas calcitas. Por lo tanto, mejora la porosidad por ese aspecto. ¿Entienden eso, no? Los procesos principales que controlan la continuidad del reservorio son barreras deposicionales, barreras diagenéticas y barreras tectónicas, según un señor Haldersen de 1987. Barreras sedimentarias. Aquí tenemos en este casillero el nombre del cuerpo. Aquí tenemos un cociente entre la longitud y el ancho del reservorio. Entonces, en un reservorio en hoja, es más o menos la razón longitud dividido entre el ancho es aproximadamente 1:1, es casi como una esfera. En cambio, aquí está la elongación o la extensión del reservorio. Hay varios cuerpos. Un cuerpo en cinturón que se llama, en una razón de longitud ancho, eso significa que podría presentar no sé por qué está así, no, podría presentar una hoja con estos huecos. En un reservorio ramificado como esto, la longitud es más grande que el ancho y cómo se presenta es un sistema bifurcado, ramificado. Hay otro sistema como el cordón de los zapatos o cordón. La longitud es mayor a 3 veces el ancho,
Por eso es que los reservorios así son largos como los cordones de los zapatos que uno se pone, de los Adidas o qué sé yo. Y los reservorios en vaina es menor de 3 a 1. Es decir, como las vainas, como las arvejas, más o menos. Como las vainitas, no sé si se han visto. Así se presentan estos tipos de reservorios. Apilamiento vertical, multihistoria, apilamiento lateral y aislado. ¿Cómo se presentan los reservorios? Si hay un conjunto de arenas, de canales, los canales son superpuestos, pero cada canal tiene una historia distinta, pero están apilados. Por eso se llama apilamiento multihistoria. En cambio, a veces se presenta como un apilamiento lateral. Allá crece más hacia los costados que hacia la vertical. Hacia la vertical están 2 nivelitos, máximo 3. No está como aquí 6, 8, 10 niveles. Y en cambio, hacia allá está creciendo más, hacia la parte lateral. Y también hay un apilamiento aislado. Cada canalcito está separado por arcilla. Es individual. Vamos a hablar de las barreras diagenéticas. Cuando se habla de diagénesis, quiere decir que se habla de compactación gracias a la cementación. Un reservorio de arena puede no tener cementación en el estado A, pero pasa el tiempo, por la compactación hay reacciones químicas y se producen los cementos ahí mismo dentro del nivel de arena. Y a eso se llama diagénesis. Barreras diagenéticas se deben a los efectos de cementación y pueden ocurrir en reservorios terrígenos y carbonáticos. Estas barreras pueden estar relacionadas con frentes diagenéticos y a contactos agua-petróleo. Un tipo particular de barrera diagenética es la ocurrencia de horizontes discontinuos de cementos carbonáticos que a veces dividen concreciones aisladas llamadas doggers o barreras de permeabilidad. Esto es lo que ocurre. En un reservorio homogéneo, aquí hay un gas inyector, una inyección de gas, y por aquí está la producción de gas. Cuando son homogéneos, la inyección es una y la producción es otra, y no es la misma. ¿Por qué? Porque como el reservorio es homogéneo, el gas puede distribuirse y salir, puede acumularse aquí y salir por la parte más arriba, porque el gas es liviano, porque no hay, digamos, algo que está conduciendo al gas. Otra situación. En reservorios que tienen discretas zonas separadas por barreras de permeabilidad, la eficiencia mejora. ¿Por qué? Aquí hay estas barreras de permeabilidad. Entonces, el gas entra y empieza el gas a conducirse por los caminos libres hasta llegar al otro pozo. Por lo tanto, la eficiencia mejora. Prácticamente el gas ha buscado los caminitos para salir al otro pozo, por lo tanto la eficiencia mejora. Y aquí, cuando existen barreras de permeabilidad bastante
aisladas que aíslan bastante el reservorio, el gas entra y ahí sí que busca los caminos por donde fluir y la eficiencia, el barrido va a ser mucho mejor. El barrido, desde luego, del gas que había anteriormente, un gas que vamos a meter artificialmente, empuja al gas, a los remanentes de gas y la producción sale por otro pozo. Y esas son las barreras diagenéticas. Uso de un pozo horizontal para superar los problemas de discordancia continua. Esto es a la izquierda, estamos hablando de esto. Aquí tenemos gas, petróleo y agua. Entonces, aquí tenemos un pozo horizontal donde tiene una barrera de cementación horizontal. En B hay pozos productores, pero los gases todavía se distribuyen. En cambio, en C, el pozo horizontal tiene que acomodarse en lugares donde entre las barreras de permeabilidad. Y ahí va a mejorar su performance. Barreras estructurales. Cuando se habla de barreras estructurales, se habla de fallas. Las fallas son una barrera estructural común dentro de los depósitos de petróleo. Las fallas a veces son permeables y permiten el movimiento de fluido. A veces se sellan e inhiben. Las fallas abiertas son beneficiosas si permiten que el petróleo migre de una roca fuente a un depósito y son beneficiosas si son impermeables y evitan el escape de petróleo de una trampa. En una trampa, sin embargo, fallas impermeables inhiben la producción efectiva de petróleo. Se han realizado muchas investigaciones sobre la formación de imágenes de fallas y sobre cómo tratar de establecer si están abiertas o están cerradas. Eso generalmente se hace con un software. La determinación de si una falla está abierta o cerrada depende de muchas variables, incluidas las propiedades físicas de las rocas, las presiones de fluidos y la yuxtaposición de arenas permeables y lutitas impermeables. Actualmente existen disponibles programas informáticos avanzados como el Baddeley FAPS, que es un software de análisis de fallas, que intentan predecir la frecuencia y la permeabilidad de las fallas a pequeña escala. Esto se discute más adelante en el capítulo 7 en el contexto de las trampas de fallas. Vamos a ver la figura. Vamos a ver aquí tenemos 3 metros de rechazo. Aquí tenemos 6 metros de rechazo. Aquí tenemos 12 metros de rechazo y aquí tenemos 24 metros de rechazo. Aquí tenemos que el espesor de la capa es 12 metros, aquí 24 y 36. Entonces aquí en 3 metros no se ven las fallas. No se ven las fallas.
al menos si el estrato es delgadito, no se ve ninguna falla. En 6 metros insinúa, pero no se ve. Fíjense aquí, insinúa, pero no se ve. En 12 metros ya insinúa mejor, pero no se puede determinar el rechazo. En 24 metros sí que se ve la falla. Ahora, veamos aquí. Este es 24 metros de espesor. En 24 metros de espesor, aquí donde no se veía los 3 metros de rechazo, aquí medio que se insinúa. Los 6 metros de rechazo, aquí se insinúa mejor. Y aquí, en 12 metros de rechazo, sí que se ve. Aquí está el rechazo y aquí en 24 metros se ve muy bien. En los 3 metros de rechazo, en los 36 metros, no se ve, apenas se insinúa. Aquí se insinúa mejor cuando tiene 6 metros de rechazo y aquí cuando tiene 12 metros de rechazo se insinúa, ya se ve prácticamente. Y aquí se ve. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque una ondícula más o menos tiene 30 metros, o sea, una ondícula equivale más o menos a 30 metros de terreno. Por eso es que en la sísmica muchas veces no se ve las fallas cuando los rechazos son pequeños. Bueno, leeremos esto. Modelo de respuestas para una imagen de una onda sísmica de 48 metros de diverso rechazo, estratos cortados de diverso espesor. Una falla de menos de 12 metros puede no ser reflejada por una señal sísmica de lambda cuarto, de una longitud de onda dividido entre 4 de espesor de estrato. Pero yo aquí les he explicado mejor cómo ocurre con las fallas. Caracterización del reservorio. Una vez descubierto el yacimiento, se debe caracterizar el yacimiento para calcular las reservas y determinar la óptima producción del petróleo. Caracterizar el depósito implica integrar datos de estudios sísmicos, de registros geológicos de pozo, geología de superficie, datos de testigos, muestras geológicas y datos de producción. Los datos vienen en una jerarquía de escalas, megascópica, mesoscópica y microscópica. Es importante trabajar con datos confiables y las escalas de adquisición. Datos de porosidad y permeabilidad deben ser cotejados con registros versus testigos y registros versus pruebas. El primer objetivo de la caracterización de yacimientos es producir un modelo geológico que respete los datos disponibles y pueda usarse para predecir la distribución de la porosidad, la permeabilidad y los fluidos en todo el campo. Ahorita vamos a ver la gráfica. Los reservorios pueden ser de complejidad geométrica, tales como el reservorio torta de capas, reservorio tipo rompecabezas y reservorio tipo laberinto.
Los geólogos aplican sus conocimientos para producir un modelo predictivo para el modelo de torta de capas con facilidad y la variedad de rompecabezas con alguna dificultad. Pero el depósito laberíntico solo puede ser modelado de manera efectiva estadísticamente. Ahorita ya vamos a ver de qué se tratan estos modelos. La ubicación de un reservorio particular en el espectro de capas torta, rompecabezas laberíntico, decide si se puede modelar de manera determinística usando geología o probabilísticamente utilizando estadísticas, como los métodos estocásticos y fractales mencionados anteriormente. Esto lo dice Weber y Van Gens en 1991. Cualquiera que sea el enfoque a ser usado, el objetivo es producir una grilla tridimensional del campo y colocar un valor para la porosidad, permeabilidad y saturación de petróleo dentro de cada celda de la grilla. Lo vamos a ver en la figura 647. Datos para la simulación de reservorios. Una vez hecho esto, las reservas pueden calcularse y el método más efectivo para producirlas puede simularse en una computadora. La simulación informática permite evaluar las características de producción del campo para diferentes espaciamientos de pozos, tasas de producción, esquemas de recuperación mejorados, y si el campo se perfora y se pone en marcha, un proceso interactivo actualiza y revisa constantemente la red de yacimiento y permite probar escenarios de producción progresivamente más precisos. Aquí está en la gráfica. Fíjense la relación que hay aquí. Tenemos estos pasos. De un testigo grande se saca como un taruguito, como un tarugo, eso se llama un plug o un núcleo, para mandar al laboratorio. Luego se analiza el testigo completo, desde la base hacia el tope, estructuras sedimentarias, qué tipo de ambiente de depósito, todo tiene que sacarse de este testigo. Luego se analizan los registros de pozo y luego las pruebas de producción. Estas 4 tareas van a ir a completar todas estas tareas. Por ejemplo, la sísmica de pozo, que se saca al final de un pozo, va a ir a completar todas esas tareas. La geología de superficie, fíjense, aquí está el geólogo, analiza todos los estratos que hay en el subsuelo, están en superficie. Él los ve, los toca y el experto geólogo reúne toda esa situación geológica y también va a ir a apoyar el resultado final. El estudio de un testigo completo también va a ir a apoyar el resultado final. Y la sísmica también va a ir a apoyar el resultado final. De todo este conjunto de tareas que se han hecho, el resultado es definir la estructura a gran escala. Puede ser un gran anticlinal. Esa es la primera tarea que hemos hecho con todos estos elementos. Pero eso no termina ahí. No termina ahí. Se toma un pedazo de nuestro anticlinal y se va a hacer una definición de estructuras de gran escala. Entonces, aquí se va achicando más y se va
se va definiendo qué tiene esta parte del anticlinal ya a nivel más pequeño. Y luego se va escalando hacia arriba. Quiere decir que de ahí se toma un bloque con 1.000.000 de celdas. Y luego de aquí un bloque con 31.000 celdas. Y luego de aquí se hace un simulacro del fluido en simulación, el fluido de entrada y el fluido de salida, y ahí termina la caracterización del reservorio. Entonces, vamos a ver cómo es un reservorio tipo torta. Lo que hemos hecho aquí, hemos hecho todo el flujo de trabajo hasta obtener estas celdas para la simulación de reservorios. Ahora veamos. El reservorio tipo torta generalmente es un reservorio sencillo donde todas las capas están colocadas unas a otras. Es un reservorio simple. Capas con continuidad marcada y la variación del espesor es gradual. Entonces, en este tipo de reservorios tipo torta, las capas representan areniscas depositadas en el mismo ambiente de depósito. Y si tenemos nosotros aquí varios pozos, fíjense que la continuidad de las arenas son bien correlacionables. Todo esto está bien, todo esto de encima se correlaciona. Las arcillas se correlacionan. Ustedes podrían pintarlo de marroncito, si se sacan. Luego esto también marrón, pero esto pueden pintar de amarillo. Y aquí de un amarillito más fuerte, aquí de un amarillito más claro y la arcilla. Como verán, aquí los pozos se correlacionan excelentemente, mostrando cambios laterales en espesor y sus propiedades. Y como verán, aquí no hay muchos cambios en espesor. Vamos a ver qué es lo que pasa en reservorio tipo rompecabezas. En el reservorio tipo rompecabezas hay distintos cuerpos que están metidos uno dentro de otro. Ya no está, aquí hay una estructura simple, pero aquí ya está complicada por esta arena, por esta arcilla, por este canal con arcilla, por esta naranja, por el conglomerado. Existen diferentes cuerpos de areniscas que permanecen juntos sin vacíos principales. Ocasionalmente pueden ocurrir localmente zonas de baja permeabilidad entre cuerpos de areniscas adyacentes o superimpuestas. Y esto se lo modela en 3D para hacer la determinación de la arquitectura del reservorio. Pero para esto se requiere un análisis sedimentológico detallado. Si tenemos pozos perforados, ustedes verán que ya no se puede hacer una correlación como en el primer caso. Para hacer esa pruebita, ustedes pueden pintar aquí de amarillo y este pozo correlaciona con este, pero ya no correlaciona con este, ya no correlaciona con este. Esta es una arena separada, por lo tanto, esta arena termina aquí. Ahora, esto está correlacionando con esto, pero termina aquí. Ya no correlaciona con esto porque esto ya es otra cosa. Aquí también es un canalito aislado que ya nada tiene que ver aquí. Quizás el tope y la base correlacionan, pero los cuerpos ya no correlacionan. Aunque la relación arenisca-lutita es alta, la correlación puede ser dificultosa sin interpretación detallada de fases. Pasamos al reservorio tipo laberinto. Aquí están los arreglos complejos de cuerpos de arenisca
y lentes que a menudo parecen discontinuos en secciones. Fíjense, este conjunto, dos cuerpos de arena, está totalmente aislado por este cuerpo de arcilla. Estos cuerpos están juntos, están aislados de este. Entonces es un tipo laberinto y ese laberinto hay que interpretarlo en tercera dimensión. Entonces, cuando hacemos la correlación, aquí sí que este cuerpo es aislado, nada que ver con este cuerpo de este lado. En cambio, este cuerpo correlaciona un poquito con este cuerpo que está ahí abajo. Apenas sí se tocan, pero no está correlacionado tope y base. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Esto es un cuerpo aislado que nada tiene que ver con este pozo. Lo mismo aquí. Esto sí se correlaciona base con base, pero ya no con el tope. Entonces existe una gran dificultad de correlacionar esos registros. Bueno, para explicar esto necesito más tiempo y aquí acabamos la clase para continuar en el próximo jueves.